Me llamo Alicia, tengo 26 años y desde hace apenas una semana vivo en San Lorenzo de El Escorial, en la casa donde creció mi marido, Alejandro. Cuando me pidió que nos mudáramos aquí tras la boda, no imaginé lo mucho que esa decisión pesaría sobre mí. La casa es amplia, de piedra gris, rodeada de cipreses y recuerdos antiguos. Tiene un jardín silente, como si llevara años sin oír risas. La primera vez que crucé el umbral con mis cajas, sentí que las paredes me observaban, inquisitivas. No era la casa la que me intimidaba. Era él. Don Justo, el padre de Alejandro, vive con nosotros. Un hombre seco, de mirada filosa y silencios más punzantes que cualquier palabra. Desde el primer día, su actitud fue clara: yo no era bienvenida. No alzó la voz. No hizo comentarios hirientes. Pero cada gesto, cada pausa antes de responderme, cada vez que apartaba la mirada cuando yo intentaba iniciar conversación, todo eso hablaba más fuerte que cualquier grito. Los primeros días hice todo lo posible por agradarle. Me ofrecí a preparar la cena, recogí su ropa de la tintorería, hasta planté flores en la terraza para que la casa se sintiera más viva. Él me observaba en silencio, como si estuviera esperando que cometiera un error. Una tarde, mientras yo servía el café, tropecé con una de sus revistas de pesca que alguien había dejado en el suelo. La taza cayó y se rompió. El café manchó la alfombra del salón. Me agaché para limpiar rápidamente, el corazón latiéndome en las sienes. Don Justo se limitó a entrar al salón, contemplar la escena y decir: «Esa alfombra es persa. Del año 72. Nada más». Esa noche, cuando Alejandro llegó del trabajo, intenté contarle lo que pasaba. Pero él me abrazó con dulzura y dijo: «Es que mi padre es así con todos. No te lo tomes personal». Pero lo era. Claro que lo era. Los días siguientes noté que él vigilaba mis horarios. Si me levantaba tarde, lo oía toser exageradamente en el pasillo. Si hablaba por teléfono, él aparecía en el umbral, sin decir nada, solo escuchando. Empecé a sentirme atrapada, como si estuviera a prueba, como si cada movimiento mío se midiera y anotara en una libreta invisible. Una noche, después de cenar, salí al pasillo para ir por un vaso de agua. La casa estaba en penumbra, y desde el despacho escuché su voz. Hablaba por teléfono, sin notar que yo estaba cerca. «No, no creo que dure mucho. Esa chica no es de esta casa». Sentí que el aire se me iba. Me apoyé en la pared. El corazón me dolía. No por la frase, sino por la certeza. Yo ya lo sabía. Solo necesitaba oírlo en voz alta. Desde que llegué a esta casa, descubrí que coser me ayudaba a mantener la calma. Era lo único que me permitía sentir que aún controlaba algo, por pequeño que fuera. Compré una tela preciosa en el mercado del sábado, de esas que mi madre siempre adoró. Lino suave, color lavanda, como los campos que ella añora. Decidí hacerle un vestido. No uno comprado, no uno cualquiera. Uno hecho por mí, con mis manos, con cariño. Mi cuarto se convirtió en mi refugio. Allí, entre hilos, tijeras y el suave zumbido de la máquina, podía olvidar por unas horas las miradas heladas de don Justo, su presencia siempre cerca, su juicio mudo. Cada tarde, tras terminar con las tareas de la casa, subía y cerraba con llave. No quería que nadie interrumpiera ese pequeño mundo de paz que lograba construir entre costura y silencio. Aquella tarde estaba dando las últimas puntadas al dobladillo. Afuera llovía y dentro solo se oía el repiqueteo del hilo atravesando la tela. Me sentía satisfecha, incluso un poco feliz. Pero de pronto, sin previo aviso, la puerta se abrió de golpe. Me sobresalté. Estaba cerrada. Yo misma la había cerrado con llave. Me giré bruscamente y vi a don Justo en el umbral. Tenía el rostro duro, tenso, la mirada encendida de algo que no supe si era furia o desprecio. Solté la aguja de la impresión. Cayó al suelo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué hace usted aquí?», balbuceé, sintiéndome completamente expuesta. Él dio un paso más dentro de la habitación, ignorando mi pregunta. Ni siquiera miró el vestido. Me miraba a mí, como si yo hubiera hecho algo imperdonable. «No puede entrar así. La puerta estaba cerrada», grité,
aún temblando. Don Justo se quedó inmóvil. Luego, con una voz seca, firme, dijo: «En esta casa no tienes puertas». Y se marchó. Yo me quedé sola, la aguja perdida en el suelo, el vestido temblando entre mis manos. Después de aquel día, no salí de mi habitación durante casi 3 jornadas enteras. Bajaba solo cuando estaba segura de que don Justo no estaba cerca. Caminaba en puntillas, como si el suelo pudiera delatar mi presencia. Alejandro se había marchado por trabajo, una conferencia de 2 días que, irónicamente, se alargó a 5. Me quedé sola con ese hombre que parecía no necesitar palabras para hacerme sentir intrusa en mi propio hogar. No volvió a entrar sin permiso, pero tampoco pedía disculpas. Me observaba a la distancia, desde el pasillo, desde la puerta del comedor, mientras yo fingía que no lo notaba. Pero lo notaba. Y cada vez que lo hacía, algo dentro de mí se encogía. Empecé a pensar que tal vez él tenía razón. Que yo no encajaba. Que tal vez había algo en mí que simplemente no era suficiente para esta casa, para esta familia, para este apellido. ¿Y si Alejandro también empezaba a notarlo? ¿Y si algún día él también se daba cuenta de que no pertenezco aquí? Una mañana lluviosa, mientras intentaba distraerme ordenando el armario de la habitación de invitados, algo cayó al suelo desde una vieja caja de cartón. Era un sobre amarillento, sin sello, sin dirección. Reconocí el nombre en la esquina: Clara Martín, la madre de Alejandro. Sentí un nudo en el estómago al ver su caligrafía. Nadie hablaba mucho de ella. Sabía que había fallecido cuando Alejandro era adolescente, pero poco más. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro, había una carta corta, escrita con tinta azul. Las primeras líneas hablaban de cosas cotidianas: el jardín, el calor de agosto, el vestido nuevo que pensaba coser. Pero más abajo, encontré algo que me cambió. Tener un hogar es más que tener paredes. Es saber que dentro hay alguien que te ve, que te escucha. Si alguna vez lees esto, cuida de tu padre. No siempre fue así. Desde aquel invierno, es como si algo dentro de él se hubiera apagado. Pero aún queda luz. No dejes que se apague del todo. Me quedé sentada con la carta en las manos. Algo dentro de mí se estremeció. Ella también lo había visto cambiar. Y si quedaba algo de luz, entonces yo necesitaba encontrar mi voz. No solo para mí. También por ella. La carta de Clara no salía de mi cabeza. Desde aquel invierno, esas palabras se repetían una y otra vez, como si intentaran abrir una puerta cerrada desde hace años. Necesitaba saber a qué se refería. Un par de días después, mientras llevaba ropa a la lavandería del barrio, me crucé con doña Lucía, una vecina de la calle. Una mujer mayor, de ojos atentos y voz suave, que siempre tenía una historia que contar sobre San Lorenzo. Aproveché su amabilidad y, casi con vergüenza, le pregunté: «Doña Lucía, ¿usted conoció bien a la familia de don Justo?». Ella me miró largo rato antes de asentir. «Demasiado bien, hija. Fue una de las familias más queridas del pueblo, hasta que pasó lo de la niña». Mi corazón se aceleró. ¿La niña? La pequeña Irene, la hija menor de Clara y Justo. Un ángel de niña, dulce, risueña. Tenía apenas 8 años cuando cayó enferma. Algo rápido, imparable. No hubo hospital ni medicina que la salvara. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Justo no volvió a ser el mismo desde entonces, continuó doña Lucía con tristeza. Dejó de hablar con los amigos, se encerró en sí mismo. Clara intentó sostener la casa, pero fue duro, muy duro. Entendí entonces. No todo el dolor se grita. A veces, se encierra tan dentro que termina volviéndose piedra. Y don Justo había estado cargando esa piedra durante años. Esa noche volví a casa distinta. No justificaba lo que me había hecho pasar, ni su frialdad, ni su invasión. Pero por primera vez, lo entendía. Comprendía de dónde venía ese silencio tan violento. Subí a mi cuarto, encendí la lámpara, y miré el vestido que por fin había terminado. Lo colgué en el perchero con cuidado. Más tarde, mientras bajaba las escaleras para dejar una bandeja en la cocina, me detuve un momento. Desde el rellano del pasillo, vi la puerta de mi habitación entreabierta.
Me acerqué, conteniendo la respiración. Don Justo estaba dentro. Solo. De espaldas. Miraba el vestido. No lo tocaba. Solo lo miraba, como si recordara algo, o a alguien. No dijo nada. Pero en sus ojos, por primera vez, no había rabia. La casa había cambiado. O quizá era yo la que la veía distinta. Después de descubrir lo que pasó con Irene, y tras ver a don Justo observando mi vestido con esa expresión perdida, algo dentro de mí comenzó a moverse. No era perdón. No aún. Pero sí era comprensión. Unos días después, decidí coser otro vestido, esta vez para el fondo benéfico de la parroquia, que recogía ropa para niñas de familias vulnerables. Elegí una tela suave, con estampado floral, y me senté junto a la ventana, dejando que la luz de la tarde me guiara la aguja. Estaba concentrada en la costura cuando escuché pasos lentos acercándose. Me giré. Don Justo estaba en la puerta. No entró, pero tampoco se fue. ¿Es para una niña? Preguntó con voz grave, pero sin dureza. Asentí, sin saber si debía responder con más palabras. Pasaron unos segundos de silencio, luego señaló con la barbilla una cajita de botones sobre la mesa. Puedo ayudarte a elegir los que combinen. Clara siempre decía que yo tenía buen ojo para eso. No supe que me sorprendió más, que mencionara a su esposa o que quisiera ayudarme. Pero me hice a un lado, dejando espacio en la mesa. Nos sentamos. No hablamos. Solo revisamos botones. Algunos de madera, otros nacarados, otros con pequeñas flores pintadas. Por primera vez, compartíamos algo que no era silencio tenso. Era otro tipo de silencio. Uno que no dolía. Y sin embargo, la herida de aquella noche seguía ahí. A veces, cuando él se acercaba demasiado, aún sentía el corazón latir más rápido, no por miedo, sino por la memoria del miedo. El cuerpo no olvida tan fácil. Pero algo estaba cambiando. Muy lentamente. Esa noche, cuando volví a mi habitación después de cenar, encontré algo sobre mi mesa de trabajo. Una caja de hilos, cuidadosamente ordenada. Sabía que no era mía. La reconocí por el grabado en la tapa. Clara M. Eran los hilos de su esposa. De su amor. Y ahora estaban conmigo. Alejandro volvió una tarde gris, con el cansancio de los días de viaje dibujado en los ojos. Apenas cruzó la puerta, me abrazó como si sintiera que algo había cambiado. Y sí, había cambiado. Yo había cambiado. Esa misma noche, mientras aún deshacía su maleta, le pedí que se sentara conmigo en el sofá. Tomé aire, y sin adornos ni dramatismos, le conté todo. Le hablé de su padre, de la noche en que entró en mi habitación. Del miedo, del temblor. Pero también del vestido, del silencio compartido, del hilo de su madre, del gesto inesperado. No le hablé desde el rencor. Le hablé desde la verdad. Alejandro me escuchó en silencio. Al final, no dijo nada. Solo me abrazó con fuerza, apoyando la frente en mi hombro. A veces, las palabras sobran. Durante la cena, el ambiente era distinto. El ruido de los cubiertos, el crujido del pan, el aroma del estofado, todo parecía más real, más humano. Y entonces, ocurrió. Don Justo se levantó, con la espalda recta pero los ojos cansados. Levantó ligeramente la copa, pero no brindó. Alicia, dijo, mirándome sin desviar la vista. Perdóname. No lo esperé. No lo pedí. Pero ahí estaba. Su voz, firme pero quebrada, y esas dos palabras que a veces pesan más que 1000 gestos. No supe qué responder, porque no sabía si lo había perdonado del todo. Aún había partes de mí que se cerraban cuando lo veía. Heridas que el tiempo no había terminado de curar. Pero había dado un paso. Él. Yo. Los dos. Esa noche, al subir a mi habitación, me senté frente a mi mesa de costura. Pero esta vez no tomé tela para un vestido. Tomé un lienzo de lino grueso. Hilos de colores. Agujas finas. Comencé a bordar un tapiz. No sabía aún qué imagen tomaría forma. Pero quería que fuera un mapa. De este tiempo. De estos días. De todo lo que habíamos vivido. No sería perfecto. Habría costuras torcidas, nudos ocultos, errores visibles. Pero sería nuestro.
Por primera vez, me sentí parte de algo. No una invitada. No una intrusa. Sino parte de esta casa, de esta historia, de esta familia. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.